Pero bueno, es interesante que el hecho de que, por ejemplo, los niños también son discípulos de Jesús, ¿no? Sí. Y háblame un poquito de esto, Lucas, y luego yo... Contemos un poquito de la historia. Por muchos años fuimos a especialidades juveniles, pero hace unos 7 años, buscando al Señor, entendí que tenía que volver a estudiar neurociencias. Vuelvo a estudiar, me doy cuenta, digo vuelvo porque había estudiado neurociencias en los años 90, me encuentro con algunas ideas. O sea, hoy tenemos nueva información respecto a cómo aprende el cerebro que antes no teníamos disponible. Me encuentro con algunas ideas que me plantean algunos cambios paradigmáticos y entendí que teníamos que ampliar el foco de atención. Antes nos enfocábamos en los pastores de jóvenes y dijimos, no, el discipulado empieza desde antes. Lo que hacemos con los jóvenes empezó cuando eran adolescentes, lo que hacemos con los adolescentes empezó cuando eran preadolescentes, lo que hacemos con los preadolescentes empezó con los niños y lo que hacemos con todos ellos tiene que ver con los padres. Y esto es importante no solo para el líder de jóvenes o el líder de niños, sino para los pastores. Así que empezamos a hablar de liderazgo generacional. Y ahí entendimos que teníamos que tirar la palabra juveniles por la ventana y la reemplazamos por 2 edades. Lo de ese 25 no es Efesios 6:25. ¿Éxodo? ¿6:25? Ni Éxodo, sino que enmarca lo que... Un minuto. No, sí. Tú busca Éxodo 6:25. Búscalo. por si Busca acaso. Éxodo 6:25. A ver qué dice. La verdad que no lo busqué, así que dale. En el ámbito académico hoy se está hablando de la ventana de la educación formal que está enmarcada entre los 6 y los 25. Hay una aceleración neuronal entre los 5 y los 6 que nos permite retener información concreta, que luego se invierte exactamente a los 25 años, donde hoy sabemos que fisiológicamente el cerebro llega a la adultez. Eso es muy interesante. Así que por eso elegimos esos 2 números. No son mágicos ni son bíblicos, son la ventana de la educación formal. De 0 a los 5 casi dependemos absolutamente de los papás. Pero luego, cuando podemos retener información concreta, empieza el proceso educativo intencional que podemos hacer con las nuevas generaciones. Que obviamente lo podemos anticipar desde antes, pero ahora tenemos esta capacidad de retener información que no teníamos antes. Entonces, ahí empezamos a discernir. Hay 4 subetapas allí. La niñez, la preadolescencia, la adolescencia y la juventud. Cada una de ellas necesita un acercamiento pertinente e inteligente. Y luego necesitamos buenas transiciones de una etapa a la siguiente. Alinear los esfuerzos. La mayoría de nuestras iglesias, los esfuerzos suelen estar divorciados. Por un lado anda el ministerio de niños, por otro lado anda el ministerio de jóvenes, y no hay buenas transiciones entre un ministerio y el otro. Nos empezamos a preguntar, ¿por qué? ¿Hay alguna razón bíblica para eso? No. ¿Hay alguna razón científica para eso? Menos. Entonces, bueno, tenemos que alinear mejor los esfuerzos. ¿Por qué no planificamos transiciones? Y la razón práctica es que no lo aprendimos de los gringos. Cuando fuimos evangelizados hace 100 años no trajimos eso en mente y lo seguimos haciendo 100 años después. Lo hemos heredado. Lo heredamos así. Chao. Vamos a corregirlo. La otra es, no involucramos a los papás en el proceso educativo de la iglesia. Asumimos que los papás tienen que dar un buen ejemplo, pero del lado de los padres abdicamos a la educación bíblica de los hijos porque lo que aprendimos fue, los mandamos a la escuela dominical para que aprendan la Biblia. Y luego en la adolescencia, cuando tienen crisis, que el pastor de jóvenes los arregle. Entonces, tenemos 2 focos de influencia disasociados y entonces esto lo tenemos que corregir. Así que ese 25 se plantea cómo mejoramos nuestra arquitectura misional. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo organizamos mejor los esfuerzos? La verdad, yo no conozco ningún pastor que no quiera ver su congregación llena de jóvenes, de adolescentes, que no quiera tener un buen ministerio de niños, y menos conozco a ninguna mamá que quiera ver a sus hijos perder la fe. Todos tenemos buenas intenciones. Lo que no siempre tenemos son buenas estrategias. Y tristemente encima en la iglesia, en algunos rincones del evangelicalismo pop, damos a entender que lo espiritual es no tener estrategia. Y yo creo que eso es una estupidez, porque la misma Biblia nos dice que cuando uno va a la guerra necesita estrategia. Entonces ese 625 propone una estrategia de continuidad. Que veamos al ministerio de niños en progresión con el ministerio de preadolescentes, adolescentes y jóvenes. Hoy a través del Instituto S25, y señalo a Félix porque él es el rector. Rector. Cómo mola esa palabra, ¿eh? Ah, Es que sí. está buena. Tenemos un diplomado en Ministerio de Niños, un diplomado en Ministerio de Preadolescentes, un diplomado en Ministerio de Adolescentes, un diplomado en Ministerio de Jóvenes. Son esfuerzos especializados. Pero también, ahora prontito Te relanzamos... has fijado que no dan diplomas para padres, ¿no? Espera. Un diplomado en liderazgo generacional, donde hay recursos para papás, pero también donde creamos una figura que deberíamos haber tenido siempre, que es alguien que supervisa la progresión de influencia. Son pastores que no solamente están a cargo de los jóvenes
o que no solamente están a cargo de los niños, sino que ven toda la progresión del trabajo con nuevas generaciones y se alinea con los papás. No tenemos un diplomado para padres, pero sí tenemos seminarios para padres y tenemos recursos para padres y un montón de libros para padres, porque definitivamente entendimos que no podemos trabajar el discipulado sin involucrar a la influencia más grande que tienen las nuevas generaciones, que son sus padres. Entonces, SS25 está proponiendo toda esta nueva arquitectura misional de reorganizar los esfuerzos para obtener mejores resultados. Y por eso es que le hablamos a los pastores de cómo reorganizar la iglesia, cómo organizar los esfuerzos. Con esas buenas intenciones, cómo trabajamos menos para conseguir mejores resultados en lo que el Señor sí nos ha encargado, esto de hacer discípulos.